más largo porque tomamos el tiempo de la cena. Entonces, para que usted lo sepa, lo digo porque tal vez América y Axel no lo saben, tomamos 15 minuticos más, precisamente lo que tardamos en la cena del Señor. Pero vamos a la palabra, y el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 33, nos habla la palabra del Señor, y le invito a que se ponga sobre sus pies en reverencia a esa palabra. Si usted ya la encontró en su Biblia, si no tiene Biblia, acérquese a alguien que la tenga, para que usted lo pueda leer de primera mano, si no, léalo a través de la pantalla. Pero Jesús le está hablando a los discípulos que Él ha vencido al mundo. Pero en el versículo 33 dice claramente, lo dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. ¿Pero qué? Confiar. ¿Por qué? Porque Él ha vencido el mundo. Oremos. Padre, gracias por tu amor y por tu cuidado. Hemos venido hablando, Señor, de ese tema de cómo poder nosotros sobrellevar las presiones como hijos de Dios, las presiones que trae este mundo, Señor. Hoy te pedimos que nos hables, que nos edifiques, que nos exhortes o nos consueles según sea la necesidad, y que podamos venir delante de ti, Señor, fortalecidos, viéndonos en tu palabra y conociéndote a ti como el Rey de Gloria y el Príncipe de Paz. Te proclamamos como Rey, Señor, y te pedimos que tú seas hablando a nuestra vida y trayendo tu buen consejo y ayudándonos, Señor, de manera especial a entender lo que tu palabra dice. Tus palabras no son palabras de una fábula o de un libro cualquiera, sino tus palabras son las que salen de tu corazón para cada una de nuestras vidas. Por eso hoy te proclamamos y te bendecimos y te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomen su lugar en esta hora. Veníamos hablando nosotros que este versículo bíblico tenía tres verdades eternas. La primera es que nos hablaba que en Cristo teníamos paz. La segunda es que nos hablaba en que en Él teníamos victoria. Y la tercera es que en este mundo íbamos a tener aflicción. Hablábamos que la palabra aflicción desde el griego habla de la palabra dislipsis, que significa presión, que significa mantener bajo presión o bajo una fuerza. Y esas presiones de la vida, Dios las permite en nuestra vida para que nosotros podamos crecer, para que podamos desarrollarnos y para que salga de nosotros lo mejor que hay. Hay una frase que he venido repitiendo durante estos últimos 3 domingos, y la frase es la siguiente, y quiero que usted la tenga muy presente: nunca conocerás a Dios ni a ti mismo verdaderamente hasta que estés bajo mucha presión. Nunca conocerás a Dios ni te conocerás a ti mismo hasta que no estés en una situación que realmente te oprime y te presione. ¿Por qué digo eso? Porque en medio de la presión, en medio de la dificultad, en medio de las cosas difíciles, es que usted y yo nos conocemos realmente quiénes somos. Yo no sé si a usted le ha pasado en un momento de desesperación que se haya reaccionado de la peor forma, y luego usted reflexiona y dice: ¿yo por qué reaccioné así? Si yo no soy usualmente así. Pero esas presiones nos llevan precisamente a podernos ver a cara descubierta cómo somos nosotros, y esas presiones nos llevan a nosotros a entender que en Él es que simplemente podemos precisamente avanzar, y que esas presiones no nos destruyan, sino todo lo contrario, que cada vez nos fortalezcan y nos lleven a conocer más el amor, el cuidado y la voluntad de parte de Dios. Hablábamos hace 8 días que la forma para caminar de una manera asertiva con Dios en medio de esas presiones, lo primero era que teníamos que fortalecernos primeramente en el poder de Dios todos los días. Y hablábamos en Efesios capítulo 6 verso 10, que como lo dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dios nos invita a que nosotros, para sobrellevar las presiones de este mundo, lo primero que tenemos que hacer es fortalecernos en Él. Pero ¿cómo nos fortalecemos en Él si no tenemos una relación con Él? Entonces, lo primero que nosotros necesitamos tener claro es establecer una relación con Dios para podernos fortalecer a través de esa relación, meditando su palabra, hablando con Él por medio de la oración y estableciéndonos nosotros en la fuerza que Él tiene para que cada uno de nosotros podamos pasar cada una de esas situaciones. Entonces tenemos que fortalecer nuestra vida en el poder de su fuerza, en el poder de su gracia y en el poder de su amor todos los días. Hablábamos que era como comer, ¿recuerdan? ¿Cuántas veces comemos nosotros al día?
elección, porque de pronto ya el cuerpo ya no es templo del Espíritu Santo, sino se empieza a volver una catedral, ¿no? Entonces Dios quiere un templo, no una catedral. Entonces, por elección propia, por salud, entonces determinamos comer X cantidad de veces al día. Pero regularmente los seres humanos comemos 3 veces al día. Y asimismo, entonces deberíamos nosotros también llenarnos de esa relación con Dios. Hablábamos del profeta Daniel. El profeta Daniel determinó en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Y por qué determinó eso? Porque él tenía una relación con Dios. Y él sabía que en Babilonia él no se iba a contaminar con la comida del rey, sino él determinó en su corazón no contaminarse. ¿Quién fue el que decidió eso? ¿Dios o Daniel? Daniel. ¿Quién es el que debe determinar fortalecerse en el Señor? ¿Dios o usted? Pues yo. Entonces, viendo eso, pues Dios quiere que nosotros nos fortalezcamos. ¿Y cómo nos fortalecemos? Alimentándonos de Él a través de su palabra. Las dificultades simplemente en la vida es como, ¿cuántos han ido a un gimnasio alguna vez en su vida? Levanten su mano. Sin miedo. ¿Cuántos lo hemos dejado? Sin miedo también. La mayoría, ¿cierto? Pero hemos ido y hemos empezado con la firme labor de decir, vamos a ejercitarnos y vamos a mejorar. Pero en la medida que caminamos y vamos haciendo, empezamos con el chavo, si lo hago, ya no volví. Pues las dificultades funcionan de la misma manera. Esas dificultades me llevan a mí a fortalecerme. ¿Para qué? Para poder ver la mano de Dios obrar en medio de las circunstancias. Para un hombre o para una mujer regular, las dificultades y las presiones de la vida las llevan a la destrucción y a la desesperanza. Pero a nosotros como hijos de Dios, esas dificultades nos construyen y ponen en nosotros cada día una mayor posición delante de Dios para que podamos nosotros crecer, conocernos y saber que Dios es quien nos sostiene. Entonces hablábamos que muchas veces nos encontramos a muchos que dicen ser cristianos, totalmente quebrantados, totalmente quebrados anímicamente, quebrados también sentimentalmente, quebrados en su fe. Y es porque muchas veces creemos que podemos soportar las presiones de este mundo y de la vida en nuestra propia fuerza. Yo solito puedo. Pero cuando nos damos cuenta que esas presiones, esas situaciones son más grandes y que no podemos, lo único que hace eso precisamente es arrastrarnos. Y por eso muchas personas que dicen ser cristianas, óigame bien, dicen ser, pero no son, entonces creen en la autosuficiencia. ¿Y cuántos saben que no somos autosuficientes? Necesitamos el uno del otro. Usted puede decir, yo solito puedo. Pero si usted solito pudiera, usted solito tendría su vaca, usted solito mataría su vaca, usted solito partiría su vaca, usted solito guardaría su vaca en la nevera. Y eso solo le estoy hablando para tener carne. Si hablamos de luz, si hablamos de agua, si hablamos de otras cosas, pues definitivamente no somos autosuficientes. Necesitamos de los demás. Usted necesita para mover su carro gasolina, ¿cierto? Pero si usted fuera autosuficiente, usted tendría su pozo petrolero, explotaría el petróleo, tendría su refinería, refinaría el petróleo y lo haría gasolina, tendría una bomba de servicio y usted entonces le haría su carro. No somos autosuficientes. Necesitamos los unos de los otros y por eso somos iglesia. Dios inventó esta manera de la mejor forma para que podamos entender y saber que Él nos hizo dependientes. ¿Dependientes de quién? De Él primeramente, pero dependientes también de quién? De nosotros mismos. Dependientes del otro. Amén. Está hermoso el bebé. Mírame para aquí, amigo. No los mire a ellos que los distraen. Míreme a mí. Así nos va a ver. Entonces, nosotros nos damos cuenta cómo el Señor nos permite darnos cuenta que a través de esas situaciones Dios nos construye. Entonces, la primera cosa por la cual nosotros podemos hacer claramente y podemos entender que podemos pasar las presiones del mundo es fortaleciéndonos en Dios y en el poder de su fuerza. La segunda cosa que quiero que a partir de ese momento
voy a empezar a hablar algo nuevo. Solo estaba haciendo un pequeño un pequeño resumen para que usted se ubicara. Lo segundo que podemos nosotros ver, cómo pasar esas presiones del mundo, cómo poder pasar esas presiones de la vida, nosotros lo tenemos que hacer y lo encontramos en 1 de Pedro, capítulo 5, versos 6 al 7. Y le invito a que me acompañe allí rápidamente. Primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 6 y 7. Y esta carta, en lo personal, me ha hecho entender muchas cosas con respecto a esto. Porque yo le voy a decir algo. El hecho de que yo sea pastor no quiere decir que me las sepa todas. Y yo sigo creciendo también. Y no solo en volumen, sino en conocimiento de Dios. Y cada día yo me sorprendo cuando voy a la palabra y puedo ver claramente cómo la palabra misma habla. Y a veces me ha pasado que he pasado muchas veces por el mismo versículo. Muchas veces. Y un día de repente veo en ese versículo algo que no había visto nunca antes. Porque ese es el poder de la palabra. Esta palabra es viva y eficaz. ¿Qué quiere decir? Que es viva, que tiene vida. Que es una palabra que tiene la capacidad de hablarte en un mismo versículo muchas veces, de muchas formas. Porque es viva. Y dice que es eficaz. Y la eficacia es que esa palabra cumple el propósito por el cual fue escrita. Entonces mire lo que dice allí. Algo que nos gusta mucho a los seres humanos. Nos encanta. La primera recomendación: humillaos. No nos gusta vernos débiles. No nos gusta humillarnos. ¿A mí? ¿Usted no sabe quién soy yo? ¿Usted a mí me va a decir eso? Olvídese. Como decimos en Colombia, primero calvo que con trenzas, y por eso muchos ya se quedaron así. Porque decimos no nos humillamos. Humillarme, yo no me le arrodillo ni a mi mamá. ¿Pero he escuchado esos términos? Olvídese. Pero el apóstol Pedro, lo primero que nos recomienda y nos dice: humillaos, humíllense. ¿Delante de quién? Pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿En qué tenemos que humillarnos primero? Delante de Dios. Pero cuando somos autosuficientes, cuando decimos yo puedo, cuando tomamos nuestras propias decisiones y dejamos fuera a Dios, pues no nos estamos humillando. Pero cuando nosotros reconocemos la autoridad de Dios, el cuidado de Dios y nuestras decisiones están en manos de Dios, entonces nosotros lo hemos reconocido. Y la mejor forma para poder resistir las presiones de este mundo no solo es fortaleciéndonos todos los días en el poder de su fuerza, sino también tenemos que realmente poner nuestras cargas en las manos de Dios. ¿Cómo ponemos esas cargas en las manos de Dios? Humillándonos y reconociendo que nosotros no podemos. Humillándonos y reconociendo que Él es el que puede hacerlo. Tienes necesidades financieras, reconoce que por más que trabajes, a veces el dinero se te va como agua entre los dedos. Necesitas a Dios para que Él ponga en orden y lo que llega a tus manos sea multiplicado. Estás en una situación sentimental donde fracasaste emocionalmente y tú dices: yo solito puedo. Y cada vez te consumes más en la tristeza, en la depresión, en el cansancio, en todo lo que genera esa fatiga emocional. Pues lo primero que tienes que hacer es reconocer tu necesidad de Dios y humillarte delante de Él. Entonces la segunda cosa que podemos nosotros hacer y tener en cuenta para poder soportar las cargas de la vida, las presiones que tenemos, es que tenemos que poner nuestras cargas realmente en las manos de Dios. ¿Cómo? Humillándonos delante de Él. Y dice allí el apóstol Pedro: humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para que qué? Para que Él os exalte cuando fuese tiempo. ¿Quién es el que lo va a exaltar a usted? ¿Usted mismo?
Usted no sabe quién soy yo, usted no sabe qué yo hago, usted no me conoce, usted no sabe, y nos hinchamos y decimos somos nosotros. Pero quien realmente nos va a exaltar va a ser el Señor en el momento en que reconocemos nuestros límites, en los momentos en donde reconocemos que muchas de las situaciones que vivimos nos superan. Hemos aprendido culturalmente que no es bueno verse débil. Y desde pequeños nos llevan diciendo los hombres no lloran, por ejemplo. Usted no demuestre, y lo hablo ya desde mi cultura colombiana. En Colombia, nuestra cultura es que usted no demuestre nada. Si tiene hambre, si tiene necesidad. Y hay un dicho en Colombia que dice: usted come huevo, pero eructa pollo. En pocas palabras, usted puede estar pasando por la situación más difícil, pero siempre tenga su mente en alto y pero vean bien. Y eso es algo muy cultural de nosotros. A los colombianos no nos gusta vernos bien, mal en ningún lado, ¿cierto? Así nos toque aparentar, vender la mamá lo que nos toque, pero así no nos vamos a ver mal. Primero, partido que doblado, gracias. Y eso, hablo solo de mi cultura colombiana, pero en mi experiencia, por muchos países de Sudamérica, de Centroamérica, que Dios me ha permitido conocer y predicar su palabra, ¿saben qué he descubierto? Que eso no solo pasa en Colombia, sino eso pasa a lo largo y ancho de Hispanoamérica. Y no nos gusta vernos mal. No nos gusta vernos débiles. No nos gusta que nadie se dé cuenta. ¿Para qué? Para que no se gocen, para que no se alegren y para que no tomen partido. Y llevamos eso tan enraizado en nosotros mismos, que precisamente por eso nos cuesta el poder demostrar debilidad. ¿Pero qué creen ustedes? Jesús lideró desde la debilidad y no desde la fuerza. Israel esperaba que Jesús fuera un guerrero que los reivindicara frente al reino romano y que los pusiera en el lugar que ellos debían estar. Y por eso es que Israel no reconoce a Jesús como el Mesías, sino como profeta más. Porque Jesús vino y ellos esperaban que viniera con poder y sometiendo. Y Jesús vino fue en servicio y en humildad para con los demás. Hay un concepto que se vende dentro de las iglesias que se llama liderazgo. Concepto que en la Biblia no existe. La Biblia no habla de liderazgo. La Biblia habla de servicio. Tenemos problemas con las definiciones. Porque cuando yo hablo de liderazgo, es una posición que me hace sentir mejor. Y una de las cosas que más daño le ha hecho a la iglesia y cuerpo de Cristo son precisamente estos líderes que se imponen ante otros para someterlos, para humillarlos, para menospreciarlos y hacerlos sentir mal. Pero cuando yo encuentro el ejemplo de Jesús, Jesús me enseñó a través de la debilidad. Él me enseñó a través de la humildad y del servicio. Y él dijo lo siguiente: el que quiera ser más grande entre vosotros, sea el que ¿qué? El que sirva. ¿Quieres tener un puesto grande? Sirve. ¿Quieres tener reconocimiento? ¿Quieres ser famoso y popular? Humíllate. Es lo que el apóstol Pedro dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Versículo
cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de ti y de mí. Cuando yo me humillo, cuando yo reconozco, cuando yo me someto, cuando yo entiendo que es Él y no yo, entonces toda mi ansiedad la puedo poner en sus manos. Usted sabe que la ansiedad es la enfermedad mental de moda. Todo el mundo sufre ansiedad, ataques de pánico y manifestaciones del mismo. ¿Cuál es la solución? Tómate Xanax, tómate estas pepitas que te van a dejar medio torombolo, pero vas a estar bien. Esa es la solución. Pero yo les tengo una mejor. Pongan su ansiedad ¿en quién? En Él. Échenla en Dios. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Eso está escrito hace mucho más tiempo que la misma prescripción médica de los chochitos que usted se toma, las pastillitas, el Xanax, el diazepam y todas estas drogas que te ponen por ahí en otra onda. Porque ¿saben qué es la ansiedad? La ansiedad no es más que el exceso de futuro. Cuando usted ve a una persona ansiosa, es una persona que tiene demasiadas preocupaciones hacia adelante, hacia cosas que no han llegado. ¿Qué voy a hacer? ¿De qué voy a vivir? ¿Cómo le voy a hacer? Y ni siquiera ha empezado a vivir. ¿Cómo va a ser? ¿Será que sí? ¿Será que no? Y la ansiedad es eso. Pero hay otra enfermedad que también se diagnostica. Y hay enfermedades, tanto ansiedad como depresión, que por lo general se manifiestan por un desbalance de todo el proceso neuroquímico de nuestro cerebro. Hay deficiencias, por ejemplo, de vitamina D, de vitamina B, de magnesio, y eso hace que usted tenga una posición ansiosa. En ese caso, sí hay que establecer y poner en balance, en equilibrio, esa parte química, esa parte neuroquímica y esa parte mineral para que su cuerpo funcione bien. Pero hay una cosa, la mayoría de personas no tienen ese desbalance, lo único que tienen es exceso de futuro, porque los preocupa lo que ha de venir. Y vemos las noticias y no parecen ser alentadoras, ¿cierto? No. Vemos las noticias y vemos que Florida cerró y puso una ley anti-inmigrantes bastante fuerte. Pero ¿qué creen? Kansas también. Y ya empezó y estamos aquí a 3 horas. Así es que yo le invito que si a usted le gusta ir a Kansas o le gusta irse por allá de trip, absténgase. Porque puede incurrir en problemas. En mi país hay una cosa que dice soldado advertido, no muere en guerra. Este no es el tiempo de que usted se esté devaneando por el mundo, rico, chévere. No, ese no es el tiempo. Y ya hay 2 estados que implementaron esa norma. La norma que si usted lleva a una persona en su coche que no tiene documentación, o usted es la persona que va manejando el coche y no tiene documentación, automáticamente usted lo puede parar la policía y automáticamente lo pueden hacer como una causa de deportación y automáticamente usted se mete en un gran problema. No necesita eso, ¿verdad? No necesitamos eso, ¿sí? Creo que no. Y hay 2 estados y les tengo noticias. Otros se van a sumar a lo mismo. ¿Ustedes saben qué les digo? El cerco cada vez se va cerrando más. ¿Dónde vamos a depositar nuestra ansiedad? En las manos de Él. Porque Él tiene cuidado de quién? De nosotros. Amén. ¿Cómo vamos a enfrentar las presiones del mundo? Pues poniendo nuestras cargas realmente en el Señor. Tenemos que entender que hay circunstancias y situaciones que nosotros vivimos, en las cuales nuestro Dios quiere que nos fortalezcamos en Él y las enfrentemos en su fuerza. Pero ¿qué hacemos nosotros regularmente cuando tenemos situaciones que no nos gustan o que no queremos enfrentar? ¿Qué hacemos? Huimos, porque lo mejor es correr. Pero Dios quiere que nosotros aprendamos a enfrentar las situaciones, que no huyamos, que no nos rindamos, sino que seamos valientes y soportemos la presión de su mano para que podamos ver el poder de su gracia y el poder de su fuerza.
se llama depresión y se da por los mismos casos que se da la ansiedad. Balances minerales o neuroquímicos dentro del cuerpo. Si esa es la razón, hay que balancearlos. Pero la mayoría de personas que son diagnosticadas con depresión no es porque tengan un desbalance neuroquímico en su cuerpo o mineral, sino porque tienen un problema, tienen exceso de pasado en su vida. No han podido superar situaciones del pasado, un divorcio, un fracaso emocional, un fracaso financiero, una situación que no han podido superar, y ese exceso de pasado lo cargan encima y eso les genera los estados de depresión. Dios quiere que usted pueda soltar esas cargas también en las manos de Dios, para que nos demos cuenta que con Cristo nosotros somos más que vencedores, no porque seamos más fuertes y más grandes, no, porque ya venció, y cuando estamos con Él, que ya venció, nosotros estamos por encima ya de vencer, porque somos más que vencedores, ya Él venció por nosotros. Pero hay una cosa de la cual le voy a decir que tal vez a usted no le vaya a gustar, y pues bueno, no, se ve malas, es muy colombiano también, pero no. Hay situaciones que también no nos van a gustar, o lo que les voy a decir seguidamente no nos va a gustar, desde los más jóvenes hasta los más viejos. No nos va a gustar. ¿Por qué no nos va a gustar? Porque hay situaciones en las cuales Dios quiere que seamos humildes y reconozcamos que no podemos. No podemos. Y cuando usted reconoce que no puede, ¿qué pasa? Cuando usted es hijo y le dice a sus papás, no puedo, ¿qué pasa? Pues Dios viene y le pone su mano, su papá, su mamá vienen y le ayudan. Pero cuando usted dice, no se meta, yo solito puedo, ¿qué hace uno? Pues se hace a un lado. Tú solito puedes. En el versículo 7 dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Son los momentos en los cuales Dios permite que la presión nos haga pensar y nos dobleguemos ante Él y podamos reconocer su grandeza, que no nos quejemos delante del Señor, sino que vengamos delante de Él y digamos, Señor, tú eres quien tiene el poder y la fuerza para poder vencer en esta situación. Yo no he podido, Señor, pero tu palabra dice que contigo soy más que vencedor. Este fracaso, esta situación, esta circunstancia no es más grande que tú. Tú eres el más grande, Señor, y yo reconozco que te necesito. Y entonces podemos ver claramente, dibujado en la palabra, un suceso que nos habla de esto. Éxodo capítulo 14, versos 13 y 14. Libro del Éxodo de Israel, capítulo 14, versos 13 y 14. Y allí hay un evento que usted conoce mucho y tal vez les han hablado demasiado de este evento, y es cuando el pueblo de Israel se encuentra en una situación que Faraón los persigue, no saben qué hacer, y adelante se encuentran con el Mar Rojo. Atrás está Faraón que los viene a matar, y adelante está el Mar Rojo, y ¿sabe qué pasa? Ups, no sabemos nadar, y ups, la playa al otro lado está muy lejos. En pocas palabras, estaban acorralados. Yo le hago una pregunta. ¿Alguna vez ha sentido usted acorralado en la vida? ¿Alguna vez usted se ha sentido entre la espada y la pared? ¿Alguna vez usted se ha sentido que no tiene salida y que no sabe qué va a hacer? Versículo 13 del capítulo 14. Y Moisés dijo al pueblo, ¿estad qué? ¿Qué le dice ahí? No temáis. ¿Qué es lo primero que le recomienda? No tengan miedo. Pero entonces el pueblo decía, pero Moisés, ¿cómo no vamos a tener miedo? Faraón y sus carros vienen detrás y adelante está el mar y no sabemos qué hacer y tú nos dices que no tengamos miedo. Entonces Moisés les dice, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para
es un argumento de nosotros muy fuerte. Pobrecito yo. Usted no sabe. Pero creo que ninguno de nosotros, desde los más jóvenes hasta los más viejos, no están exentos de haber pasado una situación en donde se sienten acorralados, ¿verdad? Los más jóvenes en la escuela, con sus amigos, aún en medio de su soledad. Los más viejos en medio del trabajo, de la vida o de las relaciones emocionales o sentimentales. No tenemos tal vez una excusa o no tenemos cómo volarnos de la situación. Pero Moisés aquí les dice que confíen y que estén tranquilos. Entonces, no solo debemos alimentarnos de Dios y del poder de su fuerza, sino que también debemos dejar nuestras cargas en sus manos para poder enfrentar las presiones de este mundo. Y la tercera y última cosa de la que quiero que hablemos hoy está en el libro de Job, capítulo 34, verso 23. Libro de Job, capítulo 34, verso 23. Y entonces, allí nos vamos a encontrar. El libro de Job está antes del libro de los Salmos. Y en el capítulo 34, Eliú, uno de los amigos de Job, justifica su posición. Pero en el versículo 23, que es el que quiero que miremos, dice de la siguiente forma. Bueno, leamos el 22 para que se sepa un poquito más. No hay tinieblas ni sombra de muerte donde se escondan los que hacen maldad. No carga pues él al hombre más de lo justo para que vaya con Dios a juicio. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que ser sabios para no poner más cargas y más presiones sobre nuestra vida. Dios sabe cuál es nuestra capacidad. Amén. Hay personas que tienen una construcción de vida que les permite resistir un poco más que otras personas. ¿Ustedes no se han dado cuenta que hay personas que son más fuertes que otras en lo físico? ¿Sí se han dado cuenta de eso o no? ¿Cierto que sí? Y a veces nos dejamos llevar por las apariencias, porque vemos los grandes musculosos de gimnasio, como yo así. Y entonces usted se deja llevar y dice, uy, se debe ser fuerte. Y usted pensará que yo soy muy fuerte físicamente, y tal vez no. Y de pronto usted se encuentra con el chaparrito, con el flaquito, y ese chaparrito y flaquito tiene más fuerza que el musculoso. Veía yo que hace un video que me salió allí en el Facebook, y había una persona que trabaja en nuestros países, bueno, en Colombia se le dice albañil, no sé en su país cómo se le dice, son las personas que ayudan a los maestros de obra a revolver el cemento y a cargarlo y a pegar los ladrillos y todas estas cosas. Y había un maestro estos de obra, un panzoncito chiquito, y venía con 3 bultos de cemento el hombre. Y había un tipo de gimnasio con sus supermúsculos. Y entonces el señor con los 3 bultos de cemento, Diego le dijo, ¿tú eres capaz de hacer esto? 1, 2, 3, y hace 10 con 3 bultos de cemento. Y el gimnasio dice, se va a hacer todos los días. Entonces llega y dice, ok, se bajan los bultos, y el de gimnasio llega y pulsa, echa el primero, y se va a echar el segundo y se le cae el primero. Y entonces luego ya se montan los dos y van así, y entonces el pequeñito le ayuda y le pone el otro bulto. Y el de gimnasio llega a hacer lo siguiente: 1, 2, y se le cayeron. Y yo reflexionaba y pensaba en esta palabra y decía, muchas veces así nos pasa de la misma manera. Unos somos más fuertes que otros en determinadas cosas. Pero el texto nos está diciendo claramente algo importante como cristianos que nosotros debemos comprender y debemos conocer.
pues Él no le va a poner cargas en su vida más fuertes o más pesadas que usted no pueda llevar. ¿Cuál es el problema? ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros realmente no sabemos cuál es nuestra resistencia. Dios sí. Así es que si usted está pasando por algo, usted dice, yo no puedo, Dios. Si usted lo está pasando, es porque Dios sabe que usted puede hacerlo. ¿En su fuerza? No, en la fuerza de Él. Amén. Entonces, aquí va a venir otra cosa que también sé que no le va a gustar mucho, pero pues igual, tengo que decirla. Entonces, pastor, porque muchas veces sentimos que no podemos más con la presión y que parece que el mundo nos puede y que la vida nos gana, porque sentimos que la carga que llevamos es tan pesada sobre nuestros hombros y es demasiado fuerte para nuestra vida. ¿Quiere conocer la respuesta? ¿O no? Sí. Pero dígalo. ¿Sí quiere conocer la respuesta o nos saltamos este pedazo? ¿Sí quiere conocer la respuesta? ¿Porque usted se siente así? Pues seguramente la respuesta no me va a gustar mucho. Pero a petición de mi esposa, que fue la voz que clamaba en el desierto, se lo voy a decir. No, igual si usted hubiera dicho que no, también se lo iba a decir. Y esto es muy importante que podamos entenderlo y comprendamos. Porque a veces, la mayoría de cargas que tú estás enfrentando, Dios no te las ha dado, sino que tú te las pusiste en tu vida. Y por eso sientes que te mata, que te agobia y que no puedes. Porque tú mismo te pusiste en una situación que Dios no te estaba llamando. Me explico. Amado y amada, pequeño y pequeña, sardino y sardina, muchacho y muchacha. Por los términos, así decimos los colombianos a los jóvenes. Hey, sardina. Y al muchacho sardino. Escuchen. Son nuestras malas decisiones las que me hacen sentir que la presión es insoportable. Se lo repito. Son sus malas decisiones y las mías las que hacen que yo sienta que esa presión es insoportable. Porque eso es la causa de no haber tomado en cuenta la voluntad de Dios en esa situación. Entonces, ¿qué pasa? Nos enredamos en relaciones destructivas. ¿Porque Dios quiso? No, porque usted la escogió. Mi hombre, mi hembro, mi berraco, mi grande. Es que nadie sabe. Y cuando le está partiendo el hocico y le está haciendo sufrir, ahí tiene su hembro, su hombre, su berraco. ¿Quién le dijo que se lo consiguiera? Usted. Porque no podía estar solita, yo no podía esperar. Le digo algo. Lo bueno en la vida se hace esperar. ¿Sí o no? A veces hay mujeres que dicen, hay que besar mucho sapo para llegar al príncipe. Pero ¿sabe cuál es el problema? Cuando besa mucho sapo, se le brota el hocico con una infección de sapo. Entonces ya cuando llegue el príncipe no le va a quedar besado, porque guácatela, está llena de granos. ¿Me explico? Eso pasa. ¿Por qué nosotros acarreamos situaciones que nosotros mismos nos enredamos? Nos metemos en deudas impagables que no nos dejan vivir en paz. Entonces tenemos que tener la troca mejor que la del vecino, la casa mejor que la del vecino, todo lo mejor que la del vecino. Y para vivir rico necesito pagar rico y me vuelvo esclavo de eso. Entonces ya no es suficiente con un trabajo, sino con 2, con 3, con los que sean. Entonces usted vende la vida a causa de sus decisiones y lo que usted quiere mostrar y aparentar. Y el día que usted despierte, que a la gente al final no le importa, que usted es lo que aparente, que es lo que usted quiere vender y quiere dárselas de rico suave, a la gente no le interesa, entonces va a ser too late. Porque ya estás quebrado. Ya has pasado por muchas situaciones que son incómodas. Y seguramente vas a tener un mal crédito y una gran deuda que vas a arrastrar por mucho tiempo, o en el mejor de los escenarios, una bancarrota que te puede arrastrar unos 5 o 7 años en una vida económica un poquito complicada.
producir ganancias, nos producen amarguras y pleitos dentro de nuestra familia, ¿cierto, Luisita? De eso sí sabemos usted y yo, ¿cierto? Porque yo en Colombia tuve un día la brillante idea de ser empresario. Y yo dije, voy a tener mi empresa. Yo ya era pastor y tenía un problema. Yo decía, yo soy un chico inteligente, soy un chico preparado, soy un chico que tiene la habilidad de poder hacer muchas cosas. Pero lo que yo voy a hacer es que voy a poner una empresa. Y mire a veces cómo queremos engañar a Dios y cómo nos disfrazamos detrás de eso. Yo dije, voy a poner una empresa que me dé mi sustento y que además me permita bendecir la obra de Dios. Eso sonaba bien. Pero como dice el dicho, ¿a quién engañas, abuelo? Dios sabía. Número uno, Dios no me llamó para ser empresario. Amén. Eso es una habilidad que no todo el mundo tiene. Número dos, yo quería justificar mi orgullo y mi autosuficiencia escondido en una empresa para no tener que humillarme. Y la disfracé con la mentira que todo cristiano se quiere vender. Esto va a ayudar a que el reino de Dios se extienda y voy a dar en vez de recibir. Porque yo no estoy para recibir, ¿qué les pasa? Una persona con 2 carreras, un posgrado, una persona además de simpático y exitoso, casado con una hermosa mujer de una excelente familia en Colombia, yo no necesitaba recibir nada de nadie, perdón. ¿Y sabe qué es lo mejor de todo? Que yo ya era pastor. ¿Cómo la ven? Que no le pase a usted. Y si le ha pasado, pues se identificará conmigo. Y si no, eso le advierte para que abra bien sus ojos y bien sus oídos. Y me metí en esa empresa. Invertí por lo menos 350 millones de pesos. Le estoy hablando más o menos mal contados entre 80 y 90 mil dólares. ¿Y qué creen? Lo perdí todo. ¿Sabe por qué? Porque usted a Dios no lo va a engañar. Usted se podrá engañar usted se podrá mentir usted podrá decir usted, todo lo que es mentiras que a usted se le puedan ocurrir, pero a Dios no lo puede usted engañar. La Biblia dice, Dios no puede ser burlado. ¿Sabe qué me tocó hacer? Y mi esposa sabe que lo que digo es 100% real. Yo tenía una empresa muy bien montada, muy bien hecha, porque no soy mediocre en lo que hago. Creo que los que me conocen saben que yo soy excelente en lo que me dedico a hacer. Y la empresa, top. Yo iba a juntas de negocio con mi buen vestido, mi buen carro. Yo iba muy bien, porque en Bogotá, la sociedad bogotana tiene una cosa. Eso no pasa aquí, eso solo pasa en mi país y en mi ciudad. A ti te tratan como tú te veas. Carlos sabe de eso, ¿cierto, Carlos? Carlos, cuando fue a Bogotá con chores y camiseta y cachucha, todas las señoras hacían, ponían sus bolsos porque se les va a atracar. Porque en Bogotá pasa eso. Entonces, yo llegaba a una junta de negocios con arquitectos, con gerentes de compañías, llegaba ahí. Y llegaba yo a presentar mi plan de negocios y los servicios de mi empresa. Llegaba yo presentaba todo muy bien presentado, mi PowerPoint, mi buen computador, todo muy profesional. ¿Y saben cuál era mi frustración más grande? Que llegaba una persona totalmente sencilla, en botas, en una bicicleta, presentaba el mismo servicio y ahí le daban el contrato. Y hasta más caro de lo que yo le ofrecía. ¿Sabe qué hizo Dios? Me estrelló el pastel en la cara y me dijo, ¿sabes qué? Tú no necesitas hacer algo que yo no te he llamado
argumentes. Y no te vendas mentiras y excusas baratas simplemente para no humillarte y para no doblegarte y saber que tú tienes que depender es de ti. No sé si usted se identifica con la situación. De pronto usted se ha negado alguna vez a humillarse y no me voy a humillar, ¿qué le pasa? Pero ¿sabe? Mi esposa sabe que me frustré. En casi un año que funcionó mi compañía, lo único que se pudo hacer fue pérdidas. Fui a todas las reuniones que usted se puede imaginar, a todos los planes de negocio que se puede imaginar, y no tuve un solo contrato. Y me enojé, y me frustré. ¿Y sabe cuál fue el problema? Que el único que perdí aquí fui yo. El dinero, el esfuerzo, mi frustración y mi molestia. ¿Sabe por qué? Porque después tuve que venir y decirle, Señor, perdona, me equivoqué. Perdóname porque yo me metí a hacer algo que tú no me llamaste a hacer. Perdóname porque yo me metí en eso porque yo no quería depender de ti. Perdóname porque el orgullo me sobrepasaba y yo no quería depender de nada ni de nadie. Perdóname por mi autosuficiencia. Había perdido mi carro, ¿cierto? Lo había perdido todo. Y cuando yo me humillé, y yo le voy a decir algo, Dios es un Dios que nos conoce. Y en el momento en que tú y yo nos humillamos y reconocemos delante de Dios, Dios es un Dios que te ama como papá. Yo había perdido mi carro, había perdido todo. Y yo me humillé delante de Dios y le dije, perdóname. Recuerdo que Dios trajo una persona a la iglesia. Era un empresario, ese sí era un empresario, pero ese era un empresario de fracaso. Estaba pasando dificultades. Él empezó a congregarse con nosotros. Él tenía que pedir fiada la comida en una tienda. No sé si ustedes conocen el concepto de tienda de barrio. Una tienda de barrio. Tenía solo deudas. Y yo estoy compartiendo la palabra. Y Dios me da una palabra para ese hombre. A esa semana Dios le da un contrato con Almacenes Éxito, que es como decir aquí Walmart o decir Sam's o Costco o whatever, no sé, por 1.3 millones de dólares. Él me llamó asustado, pastor, me acaban de dar un contrato por 1.3 millones de dólares, me está hablando y le digo, ay, no va a parar eso. Dios me dice que te va a duplicar el contrato o que te va a salir otro igual. Al día de hoy me llama y me dice, pastor, Almacenes Éxito duplicó el negocio por 3 millones de dólares. ¿Usted sabe cuántos son 3 millones de dólares en Colombia? Toda la plata del mundo. ¿Y sabe qué pasó? Ese hombre hizo el negocio, recibió el dinero. ¿Y sabe qué hizo Dios? Me devolvió lo que yo había perdido. Me devolvió el carro. Me dieron un carro nuevo, me lo regalaron nuevo. Y ese día lo entendí. Yo dije, nunca más, Señor, yo me metería a hacer algo que tú no me has mandado a hacer. Nunca más en mi vida haré algo que tú no me has mandado a hacer. Y yo le digo a usted algo hoy. Tal vez usted está metido en unas situaciones que no soporta más y esas situaciones usted lo que ha hecho y las tienes por sus malas decisiones. Seguramente hemos escuchado a cristianos que dicen, esta es la cruz que me has dado, cuando Dios no le ha dado ninguna cruz. Es usted con sus malas decisiones que arrastra esa cruz porque usted se la echó encima. Y le tengo noticias. Todas las decisiones que usted tome, buenas o malas, usted va a tener que acarrear las malas consecuencias, quiera o no. Óigame bien lo que dice la Biblia. Todo lo que el hombre sembrare,
mismo recogerá. Dios te ha dado un talento, Dios te ha dado una habilidad, Dios te ha dado un don, y con eso es suficiente para que tú tengas un buen viaje por esta tierra. Pero a veces te pones cargas que Dios no te haya mandado a llevar. A veces te metes en situaciones que Dios no te ha llamado a meter la cara, las manos ahí. Y a veces decimos, esta es la cruz que me tocó llevar, dicen las señoras cuando tienen que cargar con su marido que es borracho, violento, irresponsable. Pero en la realidad, esa es la cruz que tú escogiste, no la que Dios te dio. Porque Dios no quería eso para ti, pero tú lo buscaste, tú lo quisiste, tú lo sufres, tú lo vives. Es por eso que nosotros tenemos que tomar decisiones que no agreguen más presión sobre nuestra vida, de las cuales el mundo, por causa del Evangelio, las vamos a vivir. No tenemos que poner más presiones en nuestra vida que nos conviertan en cargas que no soportamos o no podemos llevar. Proverbios capítulo 3, verso 6 lo dice claramente. Reconócelo en todos tus caminos, reconoce a Dios en todos tus caminos, y ¿sabe qué va a hacer Dios? Él va a enderezar tus veredas. Reconoce a Dios en tu vida, en tu camino, y Él va a enderezar tus veredas. Él va a enderezar las cosas que están torcidas. Él va a enderezar las cosas que tú y yo torcimos en nuestras malas decisiones. Entonces, ¿me va a quitar las consecuencias? No, las vas a vivir, pero Dios te va a dar la fuerza para poderlas sobrepasar. Y de eso, te lo aseguro, vas a aprender como yo un día aprendí, que no debo hacer lo que Dios no me llamó a hacer, porque eso también se llama desobediencia. Desobediencia no es solo no hacer lo que debo hacer. Desobediencia también es hacer lo que no me llamaron a hacer. En pocas palabras, meterme más allá de donde Dios me ha llamado. ¿Me explico? ¿Estoy claro? Desobediencia va en dos direcciones: en no hacer lo que nos toca hacer, pero también en hacer lo que Dios no nos mandó a hacer. También es desobediencia. Con esto quiero terminar. Dios quiere, como tercera razón, que seamos sabios para no poner más cargas de las que nosotros podemos llevar con más presión sobre nuestra vida. Conclusión: ¿cómo podemos hacerle frente a las presiones de la vida? Como buenos cristianos, número 1, fortaleciéndonos en el poder de su fuerza, alimentándonos de su palabra y teniendo una relación con Él. Segundo, ¿cómo podemos nosotros claramente resistir esto? Tenemos que poner nuestras cargas en las manos de Dios realmente. Y tercero y último, no tenemos nosotros que poner más cargas de las cuales, y más presión sobre nuestra vida, de la cual realmente nosotros podemos llevar. Yo le invito a que se ponga sobre sus pies y que oremos al Señor en este día. Muchas personas que dicen ser cristianas están equivocadas porque dicen: es que me toca llevar esta cruz que Dios me dio. Dios no le ha dado ninguna cruz, la cruz se la ha hecho usted encima. Amén. Y queremos atribuirle a Dios cosas que Él no ha hecho. Es como otras personas dicen mentiras para decir que Dios ha hecho algo cuando Dios no ha hecho eso. Simplemente piensan que Dios necesita ayuda. Dios no necesita ayuda suya ni mía. Que hoy podamos reconocer delante de Dios que para poder vencer debemos alimentarnos de Él, no debemos echarnos más cargas más pesadas de las que podemos llevar, y tenemos que humillarnos y realmente dejar nuestras cargas en las manos de Dios. Oremos. Padre eterno, te damos gracias por tu amor y por tu cuidado. Bendecimos tu nombre, Señor, y te proclamamos como Rey, y te pedimos en el nombre de Jesús, Dios eterno, que tú seas obrando conforme a tu plan y propósito sobre cada una de nuestras vidas. Señor, perdónanos por las malas decisiones
decisiones que hemos tomado hasta el día de hoy. Perdónanos, Dios, por las situaciones que hemos echado encima de nosotros, las cuales no han sido tu voluntad, Señor. Bajen esa música un poquito, por favor. Que nosotros podamos hoy realmente reconocer delante de ti, Señor, que te necesitamos. Perdónanos, Dios, porque muchas veces sentimos que el mundo nos presiona, pero no es por causa del Evangelio de nuestra vida en Cristo, sino nos presiona porque nosotros estamos fuera de ti, Señor, y muchas veces estamos fuera de tu presencia. Estamos fuera de lo que tú, Señor, has establecido sobre nuestra vida. Por eso hoy venimos delante de ti, dándote gracias y pidiéndote, Dios eterno, que nos permitas ver con claridad, conforme a tu plan y propósito en nuestra vida, y que podamos ver, Señor, en el plan y el propósito tuyo, sabiendo que tú eres un Dios bueno y fiel. Necesitamos hoy, Señor, reconocer delante de ti que la única forma de poder vivir bajo estas presiones del mundo es poder reconocerte a ti como nuestro Dios y es poder tener una relación contigo. Es poder, Señor, saber en nuestra vida que tú eres el Dios que hizo los cielos y la tierra y reconocer que tú eres quien hace, Señor, una obra nueva sobre nosotros. Pudiendo realmente dejar nuestras cargas en tus manos y sabiendo que tú eres un Dios fiel. Y no poniendo más cargas de las que realmente, Señor, aguantamos o podemos llevar. Verdaderamente en el mundo dice tu palabra que tendremos aflicción. Estaremos siempre bajo presión, estaremos siempre bajo situaciones que van a probar nuestro amor, nuestra obediencia, nuestra lealtad, nuestra fidelidad, nuestra fe para contigo, Señor. Pero de la misma manera también entendemos que necesitamos fortalecernos en ti, porque tú eres quien ya venció. Que si nosotros ponemos las cargas en tus manos realmente, esas que no podemos llevar, tú, Señor, las llevarás y entonces se cumple lo que tu palabra dice, que ligero es tu yugo y liviana tu carga sobre nuestra vida. Y de la misma manera, Señor, si somos sabios en tomar buenas decisiones conforme a tu voluntad, podremos vivir una vida de victoria, pues el Señor ha vencido al mundo. Padre, que en este día podamos venir a cara descubierta delante de ti, que podamos reconocer que tú eres Dios y que te necesitamos, que podamos reconocer, Señor, que tú eres quien nos sostiene y que nos ayuda y que tú eres quien nos levanta. Perdónanos, Dios eterno, por no alimentarnos de tu palabra y no alimentarnos de ti en una relación. Queremos conocerte, enséñanos a relacionarnos contigo. Enséñanos, Señor, realmente a dejar las cargas en tus manos y poder descansar, como lo dice tu palabra. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y lo tercero, que no tomemos decisiones y nos echemos cargas encima, que tú no nos has mandado a echarnos ni a llevarnos, y que tú nos permites, Señor, realmente vivir una vida tranquila cuando tomamos decisiones de acuerdo a tu voluntad. Señor, yo te pido que tú bendigas cada familia, que tú bendigas a cada persona, que tú ayudes a cada uno de mis hermanos, Señor, que esa palabra les lleve a meditar, Señor, cómo poder resistir y vivir en las presiones que este mundo trae y ejecuta, y que podamos realmente a cara descubierta reconocer nuestra responsabilidad si la tenemos, y que podamos, Señor, hallar ayuda y hallar, Señor, el poder de tu fuerza sobre cada una de nuestras vidas. Hoy te proclamamos y te bendecimos, Señor, y te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sabiendo que tú eres un Dios bueno y un Dios que hace maravillas. Señor, ponemos delante de ti esta semana y te pedimos, Dios, que tú nos hables, que tú nos ayudes, que tú nos cuides y que tu palabra, Señor, nos permita vivir para ti. Que en esta semana podamos meditar en esta palabra y podamos establecer, Señor, a través de la sinceridad contigo, una relación donde podamos decir, Señor, gracias, porque tú eres un Dios fiel y bueno. Señor, te proclamamos y te bendecimos y te damos gracias, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ayúdanos a depender de ti, ayúdanos, Señor, a vivir de tu mano y a poder vivir establecidos en el poder de tu fuerza, tomando decisiones guiadas por tu mano. Y perdónanos por las malas decisiones que hemos tomado hasta el día de hoy y ayúdanos, Señor. Endereza nuestras veredas. Hoy reconocemos, Señor,
tu presencia en todos nuestros caminos. Hoy reconocemos, Señor, que tal vez hemos tomado la dirección incorrecta. Hoy reconocemos, Señor, que tal vez como padres nos faltó. Hoy reconocemos que tal vez como pareja nos faltó. Hoy reconocemos, Dios, que hemos tomado decisiones fuera de ti, pero hoy te reconocemos en cada una de ellas. Te pedimos, Señor, como lo dice el libro de Proverbios, capítulo 3, verso 6, que te reconozcamos a ti en todos nuestros caminos y tú enderezarás todas nuestras veredas. Endereza, Señor, los caminos, endereza las veredas, Señor, aquellas cosas que no han sido favorables para nosotros. Hoy te proclamamos y te bendecimos, Señor. Bendice a cada familia, a cada persona. Bendice a Jaime, a Teresa, bendice a cada una de las personas que hoy no pudieron venir. Padre, pon tu mano en la situación que tienen en casa, que se resuelva de la mejor forma y que el poder de tu gracia, Señor, les acompañe. Y que nosotros desde aquí, Señor, oramos por ellos pidiéndote que tú seas bueno y que tú les ayudes. De la misma forma, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a nosotros y que podamos, Señor, reconocerte en esta semana. Y que si tenemos vida nos podemos encontrar el próximo miércoles, el próximo viernes y el domingo en este lugar para glorificar y exaltar tu nombre. Y estaremos, Señor, recibiendo otro nuevo buen consejo y enseñanza de tu palabra. Te bendecimos hoy y te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero invitarlo a usted hoy, ahorita,